Primero, gracias por la invitación. Me encanta esta instancia donde se pueden conversar eh, un poco de residencia y de postulaciones que muchas veces uno lo va aprendiendo en la medida que va postulando. No hay como una fórmula para ganar o para postular, y encuentro que estas instancias como para poder conversar sobre por qué uno postula a una residencia o por qué uno postula a un premio como este, son súper positivas. Creo que cuando uno compite en este tipo de cosas, obviamente uno está apostando a ganar, pero también la posibilidad como de proyectar, de imaginar un proyecto, es parte también de la producción de arte, no solamente el generar objetos. Entonces, irme del rollo de, ok, estoy 4 meses en Nueva York, ¿cuál podría ser mi proyecto? Siento que también hay una ganancia en esa instancia de pensar. Mi estrategia de portafolio por lo menos fue lo más que se identificara lo más posible, o sea, ocupé ciertos colores que no son los comunes en un portafolio, que generalmente un portafolio es blanco y negro, o muchos portafolios tienen ese formato Word, por decirlo de algún modo. Yo traté de utilizar un lenguaje visual en el portafolio que tuviese también que ver con mi trabajo, y luego ser lo más específico en las cosas que me pedían, en el proyecto, etcétera, y eso. Son 4 meses, es verdad, y lo ideal es tener más o menos claro un pie forzado, por lo menos, para llegar allá y tratar de desarrollar algo en ese tiempo. Me sirvió porque pude probar cuestiones que ya había probado en este contexto, en el contexto nacional, y no sabía qué iba a pasar con esas mismas reglas en este otro contexto. Entonces, para mí fue muy, muy interesante eso. Porque la idea de la residencia también, en un contexto tan distinto, y además un contexto como el de Nueva York, pues por supuesto es estimular aún más al artista a que dé un salto. O sea, en ese sentido, la beca la veo yo como una instancia para crecer, una instancia de crecimiento y de desarrollo de obra, quizás hacia caminos inesperados, ¿no? O sea, muchas veces los artistas, al menos cuando yo he tenido experiencia de conversar con artistas que han hecho residencia, wow, o sea, uno ve el trabajo después de la residencia y de verdad se nota que hay una evolución, o sea, de verdad los contextos cambian, cambian en la persona, influyen en la obra. Lo primero sobre el proyecto, yo creo que esa es la primera dificultad, por lo menos para mí, de cómo armar un proyecto sobre un lugar que quizás no lo conozco. Específicamente esa sección como del proyecto es para más bien analizar quizás una forma de pensar, de cómo enfrentar un proyecto en un lugar diferente, más allá de si uno lo va a hacer o no, porque desde CCU nunca nos dijeron, oye, tú dijiste que en tu proyecto ibas a hacer esto, 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 y no lo estás haciendo. No, no fue así. O sea, hay una completa libertad de, claro, ellos entienden que cuando uno va a un lugar, ahí te empiezan a pasar las cosas. Ahí uno se empieza a contaminar, a uno, no sé, te empiezan a salir ideas y todo. Y sobre cómo va cambiando la obra después de una experiencia así, eh, yo tengo la idea de que no es una cosa automática. Quizás la residencia o los efectos que puede generar la residencia en uno se pueden ver, no sé, un año después, no necesariamente incluso en la exposición que es en Nueva York. La generación como de un nuevo imaginario o el aporte que te puede hacer como residencia también es a largo plazo, no es como tan instantáneo. Uno puede hacer un proyecto como estas van a ser mis reglas generales y luego ver qué va a pasar allá. O sea, obviamente que eso, y en todas residencias, es un factor que es positivo y que forma parte del proceso creativo de cada autor, obviamente. Yo pasaba, no sé, 8 horas diarias caminando el primer mes y luego, después de eso, respecto a algunos procesos, empecé a generar el trabajo. Pero claro, y es muy estimulante también. Tiene todo el aparataje cultural que es envidiable, ¿cierto? Museográfico, galerístico,
Además, en la residencia hay artistas de todo el mundo. Yo era el único chileno, luego, por lo menos cuando estuve yo, después llegó la Michelle Letelier, que venía de Alemania. Se dieron muchas instancias también con artistas que vivían allá. Hay como una escena chilena que hay varios, o sea, está el Felipe Mujica, la Joana Usueta, Legit, bueno, el Navarro, etcétera, la Francisca Benítez, que también se genera, por lo menos en mi caso, pude tener contacto con ellos. Fue muy bueno eso también, ver a gente que se había ido ya hace como 10, 15 años y que habían decidido quedarse en ese lugar y generar obras, trabajar desde ahí. Y eso es como otra experiencia, o sea, la experiencia de efectivamente irse para allá, vivir y quedarse y hacer obras desde afuera. Obviamente se generan redes, pues, nuevos contactos y claro, que me imagino que al día de hoy ustedes también mantienen. Mira, dentro del ISCP, la lógica es, te llegan mails donde dicen que va a estar tal curador o el director de un museo, y tú te inscribes. Entonces, si es que quieres tener una reunión con esa persona, y ahí hacen un calendario y uno tiene 15, 20 minutos a lo más para poder hablar de tu trabajo. Porque también hay un juego bonito en tratar de hablar de tu trabajo en inglés, que siempre hay una pérdida, y como que uno no tiene todo el lenguaje posible y la posibilidad también de darse vueltas, sino que uno tiene que ser mucho más concreto, y ese ejercicio es súper enriquecedor. Creo que lo de la red de trabajo es fundamental, especialmente si uno piensa en esto que se habla tanto de internacionalizar el arte chileno. Yo soy de la postura de que no sacamos nada con hacer exposiciones, porque las exposiciones duran 1 o 2 meses y de ahí nadie se va a acordar. Lo importante es generar redes de trabajo, y no solamente además como para logros personales. Ya está bueno de que estemos siempre pensando como en el individuo artista, sino que pensar también como en un grupo de artistas chilenos. Y en eso creo que el aporte de la empresa privada es fundamental, del Estado y también del Estado afuera. Creo que es fundamental para generar justamente esas redes que uno no tiene. O sea, uno llega a un país que se empieza a armar redes de a poco, pero es necesario también un aporte ahí para poder generar esas redes de trabajo, que es realmente cómo se logra un trabajo importante afuera. Para mí, por lo menos, el tutor fue fundamental y con él sigo trabajando hasta ahora. Me tocó con Ian Cofré, que es curador, hijo de chileno, pero es gringo, hijo chileno, que con él hemos hecho ya un par de proyectos. Este año va a estar también, o sea, me preguntaron, bueno, da lo mismo, va a estar de jurado también en el concurso del Mavi, que yo también soy jurado, y tenemos una conexión permanente, y él fue fundamental porque él era la persona que me sacaba a pasear por todos los lugares, me llevó desde, no sé, desde estudios, porque él hacía muchas visitas a artistas latinoamericanos, sobre todo allá, y bueno, también norteamericanos, a sus propios talleres. Entonces me permitió como rastrear la ciudad desde los talleres de artistas latinoamericanos, estadounidenses, galerías que están más fuera del sistema, galerías que están dentro del sistema, museos, etc. O sea, fue fundamental para por lo menos tener un sondeo objetivo de lo que sucede más o menos en esa ciudad, que es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil tener ese acceso. Él lo tenía, porque él, bueno, es de allá y tuvo toda la voluntad, y hicimos muy buenas migas también. Ese es el rol. Es el rol. Y respecto a lo que decía Andrés, de generar redes y también pensar en otros y en artistas. O sea, hubieron un par de exposiciones que curó Ian Cofré, donde él me preguntó, oye, ¿hay algún artista chileno que pueda entrar? Y yo recomendé un par de artistas y armó una colectiva allá, etcétera, etcétera. O sea, de a poco se han ido generando otras cosas, solo con ese contacto. O sea, bueno, generalmente uno trata de, bueno, o quizás en mi caso particular, pero uno trata de hacer también un trabajo que esté relacionado con el lugar donde está haciendo la residencia. Yo creo que eso es lo más estresante,
porque también ir a hablar de, si uno tiene un trabajo quizás un poco más político, ir a hablar como de cierta política propia del lugar en 3 meses y medio, es como un poco, no sé, como que en mi caso traté de darle una vuelta por algo conocido, que son los próceres latinoamericanos en Nueva York. Entonces, claro, como decía, no hay una fórmula, cada uno de alguna manera le tuerce un poco el brazo a la situación y trata de ir como ajustándose. O sea, yo, en mi caso, seguí trabajando con algo que estaba trabajando acá en Chile y en algunos países de Latinoamérica, y le doy ese vuelco de enfocarme en próceres latinoamericanos allá. Sobre la... Yo lo discutí un poco con el galerista, pero lo discutí muchísimo más con mi tutor, que fue la Florencia San Martín, que también yo tuve una increíble experiencia con ella, también hasta el día de hoy, amistad y trabajo, fue un aporte fundamental. La galería, en todo caso, para hablar de ella, es una galería súper importante para artistas latinoamericanos en Nueva York. Imagínense la cantidad de galerías que hay en Nueva York que, no sé... Hay 300 galerías hasta... No, 300 o 3.000. Ya No, no me acuerdo. yo creo que 3.000. 3.000 galerías, sí. Porque solamente en el Lower East Side, donde está la galería White Gallery, típico que te dan unos folletitos así de eventos y otras galerías, y había como 150 galerías solamente en ese barrio. Entonces, claro, ser una galería destacada para artistas latinoamericanos es importante. Además que son artistas los que maneja White Gallery, más allá de latinoamericanos, también son artistas mid-career o artistas que quizás también están justo en el punto de la carrera en que necesitan proyectarse aún más. Entonces, obviamente, pues en Nueva York hay galerías con artistas, bueno, ahí, en el mercado así súper potentes, y quizás esta galería también busca otra cosa, pues no necesariamente el tema del mercado y como, sino también promover la carrera del artista, alimentarla, o sea, por lo que conozco de esta galería. En mi caso, yo, claro, habían algunos residuos de trabajo o versiones modificadas de algunos trabajos que presenté allá, pero la mayoría era, claro, trabajo que hice, porque, bueno, tuve la oportunidad de exponer en White Gallery y además Ian hizo una curatoría colectiva donde pude presentar otros trabajos ahí, y en el Open Studio. Entonces lo que me interesó acá fue efectivamente mostrar algunos procedimientos y trabajos que había realizado ya, pero la mayoría se armó aquí, o sea, no se presentó en Estados Unidos. Y también incluye otros trabajos anteriores que tenía guardado y que me interesó mostrar. Si se conversa y se trata de dejar algún guiño, que de repente lo ponemos a la entrada, esto fue y esto es, porque también uno muestra la evolución del artista, si es que ha tenido evolución, fantástico, si ha tenido crecimiento, fantástico. Sí, en mi caso, claro, yo ocupé ese comodín del guiño, que estaba como en la sala, en la entrada, y nada, yo planteé un trabajo nuevo, y de alguna manera lo siento como un primer resultado también de esa residencia específica en Nueva York. De eso que ya digeriste el año después que tú hablabas. Claro, que, sí. Yo creo mucho como en ese tiempo de reposo. Les diría que postulen, independiente si sienten que tienen o no el currículum o el bagaje. Es fundamental someterse como a esa metodología, a esa presión de armar este proyecto. Quizás ahora no sale, pero el haber construido el proyecto es una ganancia. Sí, es que postular es como un músculo, ¿no? Que tienes que ir desarrollando, ir entrenando, es algo que tú vas realmente adquiriendo con el tiempo, esa destreza de cómo presentar y la misma manera, digamos, la misma emocionalidad con que te enfrentas a eso, ¿no? Uno va perdiendo ciertos miedos y vas como aprendiendo, ¿no? Las dudas se aclaran.
Es Claro, algo como... Porque además, claro, uno hace el ejercicio de desarrollar un portafolio, de desarrollar una postulación. Entonces hay cuestiones que después, aunque no queden en esta, te van a servir para otra postulación, y si no queda la otra, te va a servir para otra. Entonces, sobre todo hoy en día que para todo te piden, incluso para los concursos nacionales, te piden siempre un portafolio, algún documento que tenga una especie de statement, que tenga tu currículum bien redactado, que tenga una selección de trabajos que uno tiene que editar respecto al cuerpo de obra que viene desarrollando para que la otra persona que no te conoce tenga le haga algún sentido o entienda aspectos que te interesa que se vean en ese documento. Entonces es muy importante hacer el ejercicio, por lo menos. Y claro, y ser lo más sincero respecto a lo que van a proponer o a la idea de proyecto que van a hacer. Independiente de esta residencia y de esta beca, creo que es importante también estar pensando siempre en salir y hacer residencia. Creo que el crecimiento que uno tiene y la obra, cuando uno sale y te expones como bueno, a trabajar y a relacionarte con otro escenario. En este caso es súper tentador porque es Nueva York y simboliza como el top de arte contemporáneo. Pero también puede ser Latinoamérica, puede ser Bolivia, Perú. Claro, no estar pensando siempre en Berlín y en Londres. O sea, es importante que nosotros nos relacionemos con nuestros vecinos, que generemos escenas importantes y no funcionar como organismos aislados en cualquier parte del mundo. Es bien increíble cuando uno, estando allá, por contraste o por relación, uno entiende, o por lo menos a mí se me hizo mucho más visible, el valor de venir desde este lugar que queda al final del mundo, que tiene un contexto específico, y que eso es muy valorado cuando los artistas efectivamente en su trabajo aparece eso y lo ve un tipo de Estados Unidos o de Europa, etcétera, que ve que efectivamente ese trabajo es de Chile, de Sudamérica, y tiene cierta especificidad que no la tiene el tipo de Estados Unidos o el tipo de Europa, etcétera, porque tienen otro contexto, trabajan con otros códigos. Es verdad, uno ya pasa a ser un artista latinoamericano, que está súper bien. O sea, es lo que somos.